Buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra sesión mensual del mes de noviembre de Instituto Oncológico Nacional. El día de hoy está presentada por el doctor Adalberto Castro Alfaro. Nos va a presentar el tema cáncer de próstata, tratamiento quirúrgico en la enfermedad localizada. Él es egresado de la especialidad de urología por la Universidad de Guadalajara. Realizó un curso de alta especialidad en urología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología por la Universidad Nacional Autónoma de México, en México Distrito Federal. Realizó un curso de alta especialidad en urología oncológica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un fellowship en enucleación prostática con láser HOLEP en el Hospital Central Militar por la Sedena en Ciudad de México y realizó un fellowship training in robotic and laparoscopic urological surgery en París, Francia. Tenemos la opción de, si le dan en participantes, viene la opción de levantar la mano por si tienen alguna duda o comentario que hacer. También pueden escribirlo en el chat y al final se le dará lectura. También les pedimos, por favor, que en el chat nos registren su nombre completo y un medio de contacto para, al finalizar la plática o en los próximos días, enviarles su constancia. Entonces, listo, doctor. Puede comenzar. Perfecto, pues muchas gracias. Es un placer estar con ustedes, que son parte del equipo importante del Instituto Oncológico Nacional. Es lo del cáncer de próstata. Estará muy caro. Ya, perfecto. Gracias. Pues es un placer estar con ustedes. Como les comentaba, formar parte de este gran equipo del Instituto Oncológico Nacional. El día de hoy trataremos el tema de cáncer de próstata, el tratamiento quirúrgico en la enfermedad localizada. Como antecedentes, debemos de saber siempre las reseñas históricas y estos, como es el tratamiento quirúrgico, nos tenemos que remontar a la primera prostatectomía radical que fue en 1901 por el Dr. Prost. Después fue replicada en el Johns Hopkins University en 1905. Y aquí hay dos puntos muy importantes a lo que hacemos el día de hoy. El abordaje retropúbico, que fue descrito por el Dr. Millen y Mamela en 1945, y el de Reiner y Walsh, quienes nos describieron la anatomía del complejo venoso dorsal, así como la ligadura del complejo en 1977. Este es otro de los puntos más importantes que se desarrollaron en ese momento, la descripción de la anatomía del haz neurovascular. ¿Por qué? Porque aparte de tener un buen control oncológico, podemos empezar con la parte, la parte funcional, la parte de la erección. Quien entre 1983 y 1998 reportó la técnica neuropreservadora. Como introducción nada más a lo que es el cáncer de próstata, es el primer lugar en incidencia ahorita, en este año a nivel mundial, en hombres. Y el primer lugar en mortalidad aquí en México. Es el segundo más mortal en hombres, en causa de cáncer en hombres. Y debemos de saber que todos los pacientes con cáncer de próstata se van a etapificar por riesgo y no a todos se les debe indicar tratamientos quirúrgicos. Dependemos de diferentes factores. Uno, la etapa de riesgo y dos, la esperanza de vida. Y esto, de acuerdo a las guías de la NCCN, se clasifica en muy bajo riesgo, intermedio, alto riesgo, muy alto riesgo y enfermedad localmente avanzada. En enfermedad metastásica realmente no tiene una utilidad como tal el tratamiento quirúrgico, que es lo que vamos a tocar en este tema. También aquí les comento parte de la clasificación de las guías europeas. Las guías europeas de urología, que también son un pilar en los tratamientos oncológicos, urológicos, nada más lo establecen en 3 grupos de riesgo: bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. Y se basan entre el antígeno prostático, el Gleason y la etapa clínica. Mientras que las guías de la NCCN, como les comentaba, tiene la clasificación en muy bajo riesgo, bajo, intermedio, alto y muy alto. Y en base a esto, les iré comentando cuáles son los tratamientos y cuáles son las ventajas del tratamiento quirúrgico. Como base, lo que nosotros buscamos en una prostatectomía radical es extirpar la próstata con la cápsula intacta, esto para evitar dejar márgenes positivos y para evitar persistencias o recurrencias a mediano plazo, así como la extracción de las vesículas seminales. Y otro de los puntos más importantes en el tratamiento quirúrgico, además del control oncológico, es la parte funcional. Y la más importante es la continencia y seguida de esta, la erección. ¿Por qué? Porque incluso hay pacientes que ya ni siquiera presentan o tienen un índice bajo de función eréctil.
La parte de la continencia depende mucho de la anastomosis vésico-uretral que nosotros vamos a realizar. Es por eso la importancia de hacer una buena preservación del cuello vesical, así como de un buen fragmento o una longitud adecuada de la uretra en el tratamiento. Ahora, los puntos de referencia anatómicos en la prostatectomía radical son muy importantes para poder hacer una cirugía completa y tenemos que tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuáles son los ligamentos puboprostáticos, el esfínter uretral externo? ¿Cuál es la fascia prostática y los plexos neurovasculares? Aquí vamos a tener en cuenta que no nada más es el esfínter uretral externo el que tenemos que preservar para la parte funcional, no nada más para el control oncológico. Esto debido a que también en el cuello de la vejiga se encuentra un esfínter vesical y es importante la preservación para ofrecer una continencia completa a los pacientes posteriores a los tratamientos quirúrgicos. Dentro de los puntos de referencia que les comentaba son las fascias y el paquete neurovascular. Aquí desde hace mucho y en diversos, hubo mucho debate en la parte de la literatura para ponernos de acuerdo cuál era la fascia, dónde se debería hacer el control oncológico en los tratamientos quirúrgicos. Y tenemos que tomar en cuenta que tenemos la fascia prostática y luego tenemos una parte de que es tenemos dos fascias, la fascia verdadera y la fascia externa. Y dentro de estas se encuentra el paquete neurovascular. Por eso es importante la preservación únicamente en los riesgos que se recomienda de acuerdo a las guías internacionales. Cuando nosotros no hacemos preservación es en pacientes de riesgos intermedios favorables o alto riesgo, o bien cuando la extensión tumoral abarca gran parte del glóbulo de alguno de los dos lados, aunque sea en un riesgo bajo. Y esto es muy importante para identificar la parte anatómica. De esto depende mucho el tratamiento quirúrgico para saber qué tipo de cirugía le vamos a ofrecer al paciente, si es extrafacial, intrafacial o interfacial. Nunca perder de vista el objetivo, que el principal objetivo que nosotros debemos de tener en el tratamiento quirúrgico es erradicar el cáncer de próstata. Cuando logramos esto, debemos de continuar con los otros dos puntos más importantes, que es la continencia y la parte de la función eréctil. Nada más como recordatorio, en enfermedad localizada, el cáncer, el tratamiento quirúrgico es el gold estándar para el tratamiento de cáncer de próstata. ¿Cómo ha sido la evolución de la cirugía para nosotros? Desde 1900 empezaron a hacer las primeras cirugías abiertas y hemos migrado a la cirugía laparoscópica desde los años 80 y recientemente en este siglo, a partir del año 2000, la cirugía laparoscópica asistida por robot. También hay nuevas terapias que son muy prometedoras, que son ahora el presente, que ya se empiezan a convertir en el presente. Como lo sabemos, cada vez debemos de buscar tratamientos menos invasivos y uno de estos es la terapia focal para el cáncer de próstata. Pero aún en las guías no está como una recomendación con alto grado de evidencia. Todavía está presente o nos falta tiempo para conocer los estudios a largo plazo. ¿Cuáles son estas? El HIFU, que es ultrasonido de alta frecuencia, la crioterapia, la braquiterapia, la electroporación irreversible. Creo que son las que más auge tienen en este momento y las que tienen ya estudios con buenos resultados prometedores. Y ahorita les comentaré también en qué pacientes están indicados. Una de las partes más importantes del tratamiento quirúrgico es la linfadenectomía pélvica. Este tratamiento, la linfadenectomía, debe de ir no en todos los pacientes, pero sí es parte fundamental en los pacientes que tienen probabilidades de tener invasión a los ganglios linfáticos. Perdón. La linfadenectomía no tiene un rol de control oncológico, pero nada más nos sirve a nosotros como estadificación adecuada y pronóstico. Y una de las recomendaciones que desde hace mucho ya está bien establecido es hacer una linfadenectomía pélvica extendida, porque anteriormente se realizaba únicamente una linfadenectomía en la fosa obturatriz. Actualmente debemos de realizar una linfadenectomía pélvica extendida y que consiste en la disección de los ganglios de la arteria ilíaca externa, la fosa obturatriz, craneal y caudal al nervio obturador y los ganglios medial y lateral a la arteria ilíaca externa. Aquí vemos lo que les acabo de comentar, hasta dónde tenemos nosotros que extender en la linfadenectomía y no tiene ninguna utilidad cuando hacemos una linfadenectomía limitada que durante mucho tiempo se seguía haciendo y actualmente en algunos centros todavía la practican. Para establecer a qué paciente les vamos a realizar linfadenectomía, hay varios normogramas de predictores de acuerdo a la etapificación clínica. Los más importantes son el de Partan, el de Brigante y los de Catán.
Y aquí hay una diferencia entre las guías europeas y las NSCN. Se dice que todos los pacientes, de acuerdo a las guías europeas, que presenten en los nomogramas probabilidad de que tengan invasión a los ganglios linfáticos superior al 5%, hay que realizarles linfadenectomía pélvica extendida. En las guías de la NSCN recomiendan arriba del 2% de las probabilidades. ¿Y por qué les comentaba la importancia? Porque cuando nos limitamos a la fosa obturatriz, 50% de los pacientes quedan subestadificados. Cuando hacemos la linfadenectomía extendida, alcanzamos una estadificación adecuada hasta el 94%. Como les comento, no es tanto de relevancia en la parte de la sobrevida global, pero sí como pronóstico y para etapificación adecuada. Como resumen, ¿qué quiere decir o qué tenemos que tomar en cuenta, perdón, en la linfadenectomía pélvica? En todos los pacientes de bajo riesgo realmente no está indicada, porque todos los que son bajo riesgo, de acuerdo a los nomogramas, van a tener una probabilidad menor al 5% de tener invasión a los ganglios linfáticos. En aquellos que son riesgo intermedio, la probabilidad va desde un 3.7 hasta un 20%, y en estos debemos de valorar todas las características de cada uno de los pacientes. Aquí es donde más importancia tienen las recomendaciones de los nomogramas. Y en alto riesgo prácticamente es a todos los pacientes, porque todos superan el 10% de probabilidad de tener invasión a ganglios linfáticos. Este es el resumen nuevamente. No, nada más que que quede claro, no hay que hacer nunca una linfadenectomía limitada a la fosa obturatriz. Como les comentaba, 50% van a quedar sin diagnóstico adecuado para etapificación, y con esto también pronóstico. Hacer una estadificación completa, y lo recomendado es obtener alrededor, no hay un estándar, pero se recomienda alrededor de 20 ganglios en una disección adecuada. ¿Cuál es la función del tratamiento quirúrgico en bajo riesgo? Aquí tenemos las recomendaciones de las guías NSCN. En todos los pacientes que tengan una expectativa de vida mayor a 10 años, se puede tratar con vigilancia activa, con radioterapia, y aquí, como es el tema, en tratamiento quirúrgico. Este fue un estudio, uno de los estudios importantes en bajo riesgo, el estudio PROTECT, donde se estudiaron más de 1,643 hombres. Y aquí el objetivo fue comparar la efectividad de los tratamientos en bajo riesgo entre vigilancia, prostatectomía radical y radioterapia. ¿Qué fueron los puntos importantes que se estudió? Tanto la progresión, la metástasis y la sobrevida global. Y como nos damos cuenta, en todos los pacientes que fueron de bajo riesgo llevados a tratamiento con prostatectomía radical o un tratamiento activo como radioterapia, la mortalidad cáncer específica es menor. Independientemente, aunque no es clínicamente significativo, sí alcanza cifras en este tipo de pacientes. Y eso sí, lo más importante es que hay menor índice de incidencia en la progresión y menor aparición de metástasis en el seguimiento. Es decir, la sobrevida libre de metástasis es mayor en aquellos que llevamos a un tratamiento activo. Este es otro de los estudios en el cual vemos que durante 18 años de seguimiento a pacientes que se les llevó a prostatectomía radical comparado con una vigilancia activa, la reducción de la mortalidad y las metástasis a distancia fue significativo. Aquí tenemos estas gráficas donde vemos claramente cómo la prostatectomía radical en la mortalidad en los pacientes de bajo riesgo es considerablemente menor, con un 32.7% comparado con 39.8% en la sobrevida global, o en la mortalidad más bien, los pacientes que llevaron a vigilancia. Y los pacientes que en la metástasis, en la aparición de metástasis también es significativo. Y si vemos la diferencia en las dos curvas, la diferencia es 19.3% en aquellos pacientes llevados a prostatectomía radical comparados con el 26% de los pacientes que llevamos únicamente a vigilancia. Y la mortalidad cáncer específica, como les comentaba, estadísticamente no tiene mucho significado, pero si vemos, alcanzamos hasta 6 puntos porcentuales de reducción en aquellos pacientes en los que llevamos a un tratamiento quirúrgico. Entonces, como resumen, es una de las opciones buenas, aunque la tendencia actualmente va más a hacer vigilancia activa y tratar de ser lo menos invasivos en los pacientes de bajo riesgo. En los de riesgo intermedio, nos marcan ya sea favorable o intermedio desfavorable. Sabemos, como les comenté, que las guías europeas únicamente lo entablan como riesgo intermedio.
el tratamiento quirúrgico también va a depender, aparte de las características clínicas del paciente, la expectativa de vida que tienen o si tienen más o menos comorbilidades. Aquí se revisaron dos estudios, el estudio PIVOT y el SPSG4, que son estudios a largo plazo, a 120 meses y a 160 meses, en los pacientes con bajo y con intermedio riesgo. Y la sobrevida a cáncer específica prácticamente en los dos es alta, 84% en el estudio SPSG4, mientras que en el PIVOT hasta 94.2%. La mortalidad cáncer específica a 15 años es del 13 al 19%, 19.6%, comparando también a aquellos pacientes que llevamos a un tratamiento quirúrgico. En este tipo de pacientes de riesgo intermedio, vemos que el riesgo relativo por cáncer de próstata llevados a un seguimiento con tratamiento quirúrgico a los 18 años es bajo. Es 0.71 la reducción, es decir, más o menos estamos hablando del 94%. Entonces, todos los pacientes que tenemos en un bajo riesgo, en un riesgo intermedio, perdón, se van a beneficiar de un tratamiento quirúrgico. Y el mayor beneficio se va a obtener en los pacientes que tienen menos de 65 años y que tienen pocas comorbilidades. El estudio PIVOT es otro de los estudios importantes en donde también se hizo un seguimiento en los pacientes que se llevaron a prostatectomía versus observación en una detección temprana de cáncer. El estudio PIVOT es un estudio prospectivo aleatorizado con un seguimiento a 10 años y con una edad promedio de 67 años. Y aquí también se observó que la mortalidad o la reducción de la mortalidad es del 31% de reducción en cáncer específico en pacientes que son llevados a cirugías comparado con los que únicamente vamos a mantener en observación. Es decir, se reduce hasta 12.6 puntos porcentuales en aquellos que llevamos un tratamiento activo. Y hay pacientes que se van a beneficiar todavía más, donde vamos a tener mayor tiempo o mayor sobrevida global, en aquellos pacientes que tenemos en el grupo de riesgo intermedio con antígeno prostático mayor a 10 nanogramos por mililitro. Por último, nada más, la mortalidad es prácticamente similar, pero sí en la disminución de las metástasis en los pacientes que están en el grupo de riesgo intermedio es mucho menor. La mortalidad es prácticamente, no nos impacta tanto en la sobrevida global. Estamos hablando de 40.9% a los 12 años contra 43% en los que llevamos 43% de aquellos pacientes a los que llevamos únicamente observación. Aquí es donde tenemos más controversia, en el alto riesgo. Por aquí sí está Joanita, lo va a entender y ella sabe perfectamente. Porque en este tipo de pacientes hay que individualizar siempre el tratamiento. En los pacientes de alto riesgo, que son pacientes que pueden llegar a tener antígenos muy altos o grados de Gleason, que es el factor más importante y determinante para la progresión posterior o la recurrencia después de un tratamiento, debemos de dar siempre el valor de cada paciente, la expectativa de vida, las comorbilidades y si realmente le vamos a ofrecer un beneficio como tratamiento único con el tratamiento quirúrgico o si vamos a necesitar de ofrecerles un tratamiento multimodal. Aquí hay diferentes también otros estudios, otros predictores como el de AMICO, que es muy similar a las guías europeas, pero prácticamente en todos hablamos de lo mismo, antígenos prostáticos arriba de 20, con grados del Gleason o el ISUP mayor a 4, entonces hay que tomar en cuenta e individualizar en este tipo de pacientes. Y aquí, en los pacientes de alto, muy alto riesgo, vamos a ver aquellos a cuales vamos a tratar, aquellos que tengan más de 5 años de expectativa de vida y mantener un poquito más de cautela en los tratamientos radicales en aquellos que tenemos menos de 5 años de expectativa de vida. Todos estos, el resumen de las guías es, proponemos prostatectomía radical en el caso de cáncer de próstata localizado en alto riesgo en las guías europeas mayor a 10 años, mientras que las NCCN nos marcan arriba de 5 años. Y solo cuando forma parte de un tratamiento multimodal. ¿Por qué?
porque todo este tipo de pacientes, cuando los llevamos a un tratamiento quirúrgico como único tratamiento, tenemos hasta un 94% de probabilidades de encontrar factores adversos en la pieza patológica, como son extensión extraprostática, invasión a vesículas seminales y un porcentaje muy alto, hasta arriba del 40%, de que puedan tener presencia de metástasis en los ganglios linfáticos. En resumen, en los pacientes de alto riesgo con cáncer de próstata localizado, puede ser una alternativa a la radioterapia. Como si vamos a utilizar un tratamiento como monoterapia, la radioterapia tiene, obviamente ahí sí nos supera, tanto en la sobrevida cáncer específica como en la sobrevida libre de recurrencia. Pero es una buena alternativa siempre y cuando lo tratemos como un tratamiento multimodal y en aquellos pacientes que realmente tengan una expectativa de vida mayor a 10 años. Si nosotros lo damos como único tratamiento, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento va a ser subóptimo. Por eso les comentaba, hay que seleccionar adecuadamente a qué pacientes sí les vamos a ofrecer algún tipo de beneficio y a aquellos que no se van a beneficiar de un tratamiento quirúrgico. Principalmente revisar todos los estudios previos y aquí lo más importante son los estudios de imagen. Si nosotros tenemos en los estudios de imagen, ganglios linfáticos con sospecha que no tiene ninguna utilidad que los llevemos a tratamiento quirúrgico, a menos de que los vayamos a llevar a un tratamiento multimodal. Y cuando vemos extensión extracapsular, tampoco es recomendado llevar a tratamiento quirúrgico a estos pacientes. En este tipo de pacientes, las tasas de márgenes positivos alcanzan hasta el 49%, como les comentaba, es muy alto, y la gran mayoría van a necesitar hasta un 56% tratamiento adyuvante. Esto en los diferentes estudios que se han realizado en pacientes que se llevaron a tratamiento quirúrgico en grupos de alto riesgo. Este es un estudio a 20 años de seguimiento después de prostatectomía radical en pacientes que tenían extensión extraprostática desde el inicio. El objetivo era valorar la supervivencia a largo plazo. Pero la sobrevida libre de recurrencia bioquímica también se estudió y a los 5 y 10 años fue de 68 y 55%. Y la sobrevida libre de recurrencia local a 10 años es alrededor del 90%. Entonces, hay que revisar porque tenemos que tomar otros factores en cuenta, no nada más dar un tratamiento innecesario a los pacientes. El Gleason es uno de los puntos importantes o determinantes para saber si le vamos o no le vamos a ofrecer un tratamiento incluso multimodal, porque el Gleason es el valor predictivo más importante que tenemos para la recurrencia o la sobrevida a cáncer específica. Y estamos hablando de que vamos a tratar o que vamos a ofrecer todavía como tratamientos multimodales a pacientes que tienen Gleason hasta de 8, que ya entran en el grupo de alto riesgo. Aquellos pacientes que tienen Gleason de 9 o de 10 prácticamente no son buenos candidatos para llevarlos a un tratamiento quirúrgico. Por las altas probabilidades también, aparte de invasiones a vesículas seminales o invasión a ganglios linfáticos, la probabilidad alta de márgenes positivos. En conclusión, la prostatectomía radical en alto riesgo, ¿para qué nos va a ayudar? Si nos ofrece una sobrevida de cáncer específica mayor, si lo llevamos en un escenario multimodal únicamente. Y la ventaja es que nos va a dar una estratificación patológica más precisa y un mejor pronóstico. Esto, a diferencia de la radioterapia también, que ahí es donde no podemos obtener una estratificación adecuada. ¿Por qué? Porque sabemos que las biopsias muchas veces están subestratificadas y no tenemos un control adecuado. Otro de los puntos que hay que tomar en cuenta son los resultados funcionales. ¿Por qué? En todos los tratamientos quirúrgicos no nada más vamos a hablar del control oncológico, que obviamente es la piedra angular y la parte más importante. También la parte funcional, porque este tipo de cirugías, por la zona y la localización y por el tipo de procedimiento, llevan a producir incontinencia urinaria que puede ser transitoria y en algunos casos permanente. Y también la función eréctil. Aquí hay un cuestionario, hay diversos cuestionarios que nos evalúan el índice internacional de función eréctil en los pacientes y pues obviamente a aquellos pacientes, aunque sean candidatos a hacer una neuropreservación, si el paciente previo a la cirugía o preoperatoriamente no tienen función eréctil, pues no tiene ninguna utilidad. Y el factor más importante también para saber de la erección y de la continencia
es la edad. Ese es el factor más importante. Aquellos pacientes jóvenes que llevamos a tratamientos quirúrgicos radicales, independientemente, incluso en muchas ocasiones, aunque no hagamos preservación neurovascular, llegan a tener erecciones. Y en pacientes de mayor edad, arriba de los 70 años, es muy poco probable que lleguen a recuperar la parte de la erección. Y la continencia también va a depender en el tiempo. Es decir, los pacientes jóvenes recuperan en un lapso mucho menor y comparado con aquellos pacientes con mayor edad. Las ventajas en el alto riesgo. Pues bueno, como resumen es correcto estadiaje patológico. Podemos determinar con mayor precisión la afección extracapsular y los márgenes quirúrgicos. Asimismo, la afectación ganglionar que no podemos lograr en otros tipos de tratamiento. Y todo esto, como les comenté nada más, desde el inicio, únicamente la afectación ganglionar para nosotros es pronóstico, incluso todos los puntos anteriores. Evitamos el infraestradiaje o el supraestradiaje, que esto nos ocurre mucho en las biopsias prostáticas. ¿Por qué? Porque recordemos que nada más se toma una pequeña muestra de todo, o es un mapeo, que ya lo vamos haciendo más dirigido con las técnicas de imágenes más nuevas, pero aún así, muchas veces la infraestratificación alcanza hasta un 40%. Y pues bueno, el control local que siempre se ha mencionado en la parte oncológica, en los pacientes de alto riesgo que los llevamos a tratamiento quirúrgico, vamos a tener un mejor control local. Además, nos va a evitar aparición de nuevos tumores asociados a radioterapia, aunque las nuevas técnicas de radiación son realmente muy bajo el porcentaje de los pacientes que llegan a presentar nuevos tumores asociados a radioterapia, así como la toxicidad. Y por último, que no se les olvide, el tratamiento en cáncer de próstata de alto riesgo, si los vamos a llevar o les vamos a ofrecer un tratamiento quirúrgico, siempre debe de ser multimodal. Y aquí también es importante el orden. No podemos llevar un tratamiento multimodal si le damos o le ofrecemos tratamientos al paciente únicamente con radioterapia de inicio. Siempre debe de ir primero la cirugía y posterior radioterapia, que ahí vamos a depender si es adyuvante o vamos a esperar hasta la recurrencia bioquímica. Actualmente la tendencia es esperarnos hasta que haya una recurrencia bioquímica del antígeno prostático para poder iniciar radioterapia. Si bien hay factores importantes que son inmediatos de radiación, como el más importante, la invasión a ganglios linfáticos, siempre hay que tratar de esperar el primer antígeno prostático de control y posterior para tener un basal o para tener un nadir. Y el tratamiento neoadyuvante, que durante mucho tiempo estuvo como si nos servía o no servía, diversos estudios y metaanálisis donde nos hablaban de si nos servía darle el bloqueo hormonal o tratamiento de privación androgénica antes de la prostatectomía radical comparado con prostatectomía radical solo. O sea, y se intentó estudiar si tenía algún efecto en los márgenes, en la invasión a los ganglios linfáticos o incluso en el Gleason. Y todos los estudios nos demostraron que no hay ningún impacto ni en la supervivencia, ni en la afectación ganglionar, ni en la recurrencia bioquímica, ni en la sobrevida global, ni tampoco mejora la técnica quirúrgica, porque también era un punto que tocaban, que si se les daba tratamiento con hormonal previo a la cirugía, podíamos reducir el tumor. Y eso es algo que todavía se sigue viendo, todavía lo escucho, todavía llegan pacientes tratados por urólogos que les dan tratamiento hormonal previo a una cirugía con el argumento de hacer un control local. Y hay diversos metaanálisis y todos, el 100%, coinciden que no tiene ninguna utilidad. Entonces, nada más que quede claro, el bloqueo hormonal no está recomendado. También en algunos oncólogos médicos, así como urólogos, lo he visto, les dan tratamiento hormonal previo a un tratamiento radical. Únicamente es indicado cuando lo vamos a llevar a un tratamiento con radioterapia. Para llevar un tratamiento quirúrgico, independientemente del tiempo, porque luego también es uno de los puntos que tocan. Si vamos a retrasar el tratamiento quirúrgico, les podemos dar el bloqueo hormonal para hacer un control local de la enfermedad. Realmente no está recomendado. Los factores asociados a recurrencia bioquímica y desarrollo de metástasis tienen más que ver con el Gleason y con la presencia de ganglios linfáticos posteriores al tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el rol del tratamiento quirúrgico en la enfermedad localmente avanzada? Bueno, la enfermedad localmente avanzada es aquellos pacientes en los que vamos a tener ganglios pélvicos positivos por imagen y
realmente la utilidad es muy baja. Sin embargo, también hay diversas series donde todavía está recomendado, pero no tiene ningún, hay estudios comparativos y realmente es mayor eh, el riesgo que le ponemos a un paciente comparado con el únicamente, perdón, comparado con aquellos pacientes a los que les vamos a dar en una etapa localmente avanzada radioterapia. Este es el registro más grande, este es el registro de Múnich, que comparó 688 pacientes llevados a prostatectomía radical, a pesar de hallazgo de adenopatías positivas en imagen. De los a 5 años de seguimiento, la supervivencia sí hay cierta tendencia a la mejoría en la prostatectomía radical, pero sabemos que los riesgos posteriores son mucho mayores. Y como recomendación concluyen que no hay que dar o ofrecer tratamientos quirúrgicos en pacientes en los que tenemos ganglios pélvicos positivos, perdón, ganglios pélvicos positivos en los estudios de imagen en la estadificación previa. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos encontrar en todos los tratamientos quirúrgicos y más en este tipo de pacientes, en los de alto riesgo localmente avanzados? Prácticamente son similares aún en los de bajo riesgo, pero aumenta en todos los pacientes. Entre el mayor es el riesgo de la tipificación clínica, mayor es la probabilidad de que se presente. Los principales son el sangrado, la lesión del nervio obturador al momento de nosotros realizar la linfadenectomía, la lesión rectal, y esto es mucho mayor en los pacientes de alto riesgo por la probabilidad de que haya invasión a la pared del recto, interposición entre la rafia rectal y anastomosis cuando tenemos alguna lesión nos puede ayudar. Sin embargo, aquí yo creo que el manejo conservador todavía es aceptable. Y otra de las complicaciones hay que tener siempre, tomar en cuenta aquellos pacientes que tienen radioterapia previa. ¿Por qué? Porque tanto los tejidos como los límites quirúrgicos es muy difícil lograr una disección adecuada, lograr un control oncológico adecuado es poco probable cuando llevamos un tratamiento con radioterapia previa. De todos estos, la complicación más frecuente es el sangrado. Esto por el plexo de Santorini, que es una parte anatómica que da la irrigación tanto a la que viene desde la base del pene hasta la parte prostática y que son diversos, el complejo de Santorini son múltiples vasos que es difícil el control. Entonces, el control adecuado de un complejo de Santorini nos va a reducir la complicación más frecuente. Las complicaciones posoperatorias en los tratamientos quirúrgicos también se pueden presentar después y estas son las más frecuentes: la trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar como cualquier procedimiento, la fuga de la anastomosis. Nosotros hacemos, acuérdense que, como les comentaba, es retirar la próstata y hacer una anastomosis nueva de la vejiga con la uretra. Cuando no hacemos una anastomosis adecuada, corremos el riesgo de que haya una fuga de la anastomosis. El linfocele, por eso también no está indicado hacer linfadenectomía en todos los pacientes. Hay nemogramas predictivos y en donde tenemos algún beneficio. Otro de las complicaciones es la estenosis de la unión o de la anastomosis vesicouretral, que alcanza en algunas series hasta el 9%. Es algo realmente frecuente y es algo sencillo de manejar posteriores a los tratamientos. La fístula recto-uretral es importantísimo hacer una disección adecuada del espacio entre la próstata y el recto. Recordemos que la próstata es una estructura que se encuentra sobre el recto y que nos separa la fascia adenombiliar. Y utilizar anastomosis con material de sutura no absorbible. Esto está equivocado. Siempre hay que utilizar materiales absorbibles porque esto aparte nos puede facilitar tanto las infecciones, la fibrosis y la formación de piedras. Otro de los puntos importantes para evitar complicaciones postquirúrgicas es selección de los pacientes. Aquellos pacientes con resección transuretral previa que hayan tenido pérdidas de sangre grandes en la resección transuretral de próstata, aún en un bajo riesgo o un riesgo intermedio, creo que la opción más adecuada es llevarlos a un tratamiento con radioterapia y evitar complicar más a un paciente, evitar hacer dilataciones en las estenosis. Creo que es algo importante. Lo que más vamos a tener que hacer es incisión endoscópica con bisturí frío
en aquellos pacientes que nos hagan contractura del cuello vesical. La incontinencia urinaria es el punto más determinante en los pacientes en los que pudimos lograr un control oncológico adecuado, porque es el que mayor problema psicológico les genera a los pacientes y llega a tasas hasta de 57% de depresión en aquellos hombres llevados a prostatectomía radical y que quedaran con incontinencia permanente. Esto es lo que se asocia con peor calidad de vida. La parte de la función eréctil, como son pacientes, la gran mayoría arriba de los 60 años, es algo que podemos manejar y en que muchos previamente a los tratamientos no tenían ni siquiera presencia de función eréctil. La continencia urinaria está muy asociada con la técnica quirúrgica del cirujano, por eso tenemos que hacer nosotros una buena preservación del cuello vesical y también de una buena longitud de uretra. Les comenté hace un momento, la edad es también determinante en los pacientes jóvenes. Tenemos una recuperación de la continencia muy rápida. Algunos incluso durante la primera semana llegan a evitar el 100% de las fugas urinarias y en los pacientes mayores de 70 años el tiempo de recuperación puede ser hasta de 12 meses. Entonces, los factores, edad, incontinencia preoperatoria, RTUP previa, el estadio clínico obviamente, y la conservación y reconstrucción del cuello de la vejiga. La función eréctil, pues bueno, como les comentaba en la parte anatómica, no a todos está indicado hacer una preservación. En todos los pacientes de alto riesgo no se debe hacer ninguna preservación. En los de riesgo intermedio vamos a depender si la localización es periférica del tumor o de las biopsias son periféricas y si es de ambos o de un solo lóbulo. Dependiendo de esto vamos a proporcionarles preservación de las bandeletas neurovasculares. Jamás vamos a sacrificar el control oncológico por la parte funcional porque realmente no tiene ni siquiera parte de comentarlo, ¿no? Cuando tenemos pacientes también en donde podemos sospechar por imagen que tenemos extensión extraprostática, jamás se tiene que hacer tampoco preservación independientemente el grupo de riesgo, es decir, aún sea un riesgo bajo por la biopsia, si nosotros tenemos por imagen sospechas de extensión extraprostática, hay que quitar las bandeletas del lado donde está la extensión extracapsular y esto es para evitar no afectar el control oncológico. Nosotros siempre debemos de buscar la cirugía trifecta, que se refiere a los principales objetivos de un tratamiento oncológico del cáncer de próstata. Primero, el primer punto y el más importante, el control oncológico. El segundo, la continencia. Y el tercero, la potencia sexual. Este estudio realizado en el Memorial entre el 2000 y el 2006, en el cual fue el objetivo valorar a cuántos pacientes se puede llevar a una cirugía trifecta, encontramos que el 79% recuperan continencia a los 12 meses y de estos el 9% presentó recurrencia bioquímica. La probabilidad de recuperar de la potencia sexual fue hasta de un 67% y esto está bien determinado entre 12 y 24 meses de recuperar la potencia sexual. Otra cosa importante es que jamás se va a recuperar la potencia o la función eréctil que tenían previo al tratamiento. Siempre es con una disminución y siempre vamos a requerir tratamientos adicionales. Pero cuando preservamos las bandeletas neurovasculares, tenemos más probabilidades de que el paciente recupere la función eréctil. Y entre el 60 y el 70% de todo el grupo de 1,500 pacientes fueron los que alcanzaron una cirugía trifecta. Por eso la importancia de establecer los grupos de riesgo, seleccionar adecuadamente a los pacientes y llevarlos al tratamiento óptimo. Siempre hay que, independientemente del reporte de patología de todos los pacientes que llevamos a un tratamiento quirúrgico, hay que esperar un antígeno prostático. No es raro que nosotros encontremos piezas quirúrgicas perfectas donde no haya ni siquiera tumor aparente ni cerca o a 1, 2, 3 milímetros de la cápsula prostática sin otros factores de mal pronóstico o factores adversos posteriores como márgenes positivos, tanto en el ápex, en la base o invasión a vesículas seminales, que todo esté prácticamente en orden y que posteriormente encontremos persistencia bioquímica del antígeno prostático. Nosotros debemos de esperar 10 vidas medias del antígeno prostático y por eso se recomienda hacer a las 6 semanas. En conclusión,
todos los pacientes de bajo riesgo es una buena opción terapéutica, pero en aquellos que tenemos una buena esperanza de vida. Y aquí diferimos un poquito entre las guías europeas y la NCCN, pero nos quedamos con el consenso, que es aquellos pacientes que tienen más de 10 años de expectativa de vida y que les podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico. En aquellos pacientes con riesgo intermedio hay que individualizar de acuerdo a las características clínicas de cada paciente y también aceptación de cada paciente de los efectos secundarios. Hay que explicarles adecuadamente en qué consiste el tratamiento y cuáles son los riesgos que va a llevar, principalmente en la potencia y en la continencia. Y nada más comentarles que en este tipo de pacientes ya la vigilancia no tiene ninguna opción, ninguna utilidad. Y en los pacientes de alto riesgo, siempre un tratamiento multimodal si los vamos a ofrecer un tratamiento quirúrgico. En caso de que les vayamos a ofrecer solo una opción de tratamiento, la mejor opción en estos pacientes es la radioterapia. Como conclusión, la prostatectomía radical sigue siendo el gol estándar en la enfermedad localizada. Ahora, hay diferentes tipos de cirugía, no nada más es a cuáles vamos a operar y a cuáles no. También vamos a escoger el mejor escenario para cada paciente. Sabemos que hay cirugía abierta, que bueno, es la que se ha venido haciendo desde hace muchos años y a partir de 1980, con la introducción de la cirugía laparoscópica, se empezó a intentar realizar prostatectomías radicales. Durante mucho tiempo se decía que era imposible realizarlas hasta 1999, que el doctor Richard Gaston fue el primero en desarrollar la técnica laparoscópica para prostatectomía, el primero en lograr completar la técnica quirúrgica. Y actualmente, pues bueno, ya llegamos hasta la técnica asistida por robot y esto también no es para todos. Hay que escoger bien a los pacientes. Nosotros dentro del hospital donde está el doctor Luis García, donde estoy un servidor también en el Hospital Real San José, revisamos cada caso así como lo hacemos en Guión para determinar el mejor tratamiento y si el paciente es o no candidato a un tratamiento robótico. Porque independientemente de que sea una excelente técnica, el costo también es algo a tomar en cuenta si nos va a ofrecer algún beneficio o no. ¿Cuáles son las ventajas tanto de las dos técnicas de mínima invasión, de la laparoscopía y la técnica con robot? Son menores estancias hospitalarias o más cortas, son menos días de hospitalización. En general, y esto sí está bien establecido, la pérdida sanguínea es mucho menor comparado con la cirugía abierta, menor necesidad de transfusiones de sangre, menor riesgo de complicaciones porque está amplificada. Recordemos que en la cirugía de mínima invasión tenemos amplificación de las imágenes con instrumentos mucho más pequeños y entonces el riesgo de complicaciones son menores durante el procedimiento. Además, el riesgo de infecciones de heridas es mínimo porque utilizamos puertos que van desde 5 milímetros hasta 10 milímetros. Menos días con la sonda porque nosotros podemos lograr obtener un cierre hermético de la anastomosis, algo que es muy complejo y casi no, es poca gente la que lo puede llegar a realizar en la cirugía abierta. La anastomosis vesicouretral que se hace normalmente en la cirugía abierta son puntos cardinales, en la cirugía laparoscópica robótica son puntos continuos, entonces el cierre es mucho mejor. Por eso los días de la sonda Foley son menores, menor dolor por supuesto, la recuperación más rápida. Al momento que nosotros también dejamos menos días la sonda y más rápida recuperación a las actividades, pues bueno, los pacientes también tienen una mejoría incluso en la recuperación productiva. Y el retorno más rápido de la función sexual, aquí sí también tengo que ser muy claro, aunque hay diversos artículos que marcan beneficio en la técnica con robot, no es así en los estudios ya en los análisis multicéntricos, aunque sí hay una cierta tendencia a que es mejor con la cirugía robótica, realmente no hemos podido determinar una diferencia estadísticamente significativa, aún comparándolo con abierta. Y eso sí, mayores probabilidades también de recuperación de la continencia urinaria, eso también con experiencia a lo largo de los años se ha visto, aunque no logramos que sea estadísticamente significativo comparado con la cirugía abierta. Hay diversos estudios donde se compara la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica y prácticamente en todos concluye que son técnicas de mínima invasión muy buenas y con buenas opciones. Sabemos que el costo es lo único que nos evita o nos disminuye la cantidad de pacientes que se pueden tratar con prostatectomía radical a través del robot.
Las únicas contraindicaciones, que aún así son relativas algunas, para realizar un procedimiento de mínima invasión son problemas hemorrágicos incorregibles o antecedentes de cirugía abdominal pélvica. Esto ahí les marco, no a todos. Aún con cirugías pélvicas o abdominales previas es posible realizarlos. Hay que seleccionar bien a los pacientes y en caso de intentarlo, si vemos que es técnicamente muy complejo, no tener ninguna pena por realizar una conversión a un tratamiento, porque esto nos va a evitar complicaciones para el paciente y un mejor tratamiento. Aquellas próstatas también de gran tamaño con cáncer, hay que evitarlas, aquellas mayores a 100 gramos. Esto porque independientemente de que podamos o no realizarla, el espacio que nosotros tenemos para trabajar, como la próstata se encuentra posterior al pubis, el espacio es muy, muy pequeño, independientemente de que utilicemos instrumentos robóticos, luego no tenemos espacio para poder realizar una disección adecuada. En pacientes que llevaron tratamientos con radioterapia también, previamente hay que evitarlos. Únicamente en centros de experiencia o con formaciones de experiencia se puede intentar realizar y explicando siempre al paciente todos los riesgos de complicaciones, tanto a nivel rectal como de fístulas, y lo más importante, que es la probabilidad de que nosotros lleguemos a dejar a un paciente en R0 con recurrencia posterior a radiación, alcanza apenas el 30% y en algunas series hasta el 40%. Entonces, no es así cuando lo hacemos al revés. Cuando hacemos al contrario, primero tratamiento quirúrgico y posterior tratamiento con radioterapia. Otra de las contraindicaciones, enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa y arritmias cardíacas severas. Este fue el primer estudio que, independientemente de que se realizó por el doctor Gastón, la primera cirugía que el doctor Gastón de Burdeos, Richard Gastón, la realizó en 1999, a la par en el Instituto Mutualista Montsouris, donde estuve en París, se realizó el estudio más grande y la primera serie de casos, que fue esta. Nada más era como cosa anecdótica, fue en 1999 cuando los doctores Guileno y Valencio, que actualmente se encuentran en el Memorial en Estados Unidos, pudieron realizar prostatectomía y reproducirlo, la prostatectomía radical laparoscópica. Y ellos concluían que en ese momento, en el 99, no era únicamente posible. Aparte, cada paso se había comprobado y validado y que el procedimiento ya se había estandarizado con esta serie, sustituido definitivamente al abordaje retropúbico, o sea, abierto en la práctica del instituto. Dentro del mismo estudio se hablaba de cómo era la transformación de la prostatectomía hacia la cirugía de mínima invasión y se concluía que era más fácil la exposición con una mejor amplificación de la visión y mayor definición de los planos anatómicos. Les permitió también precisión de movimientos con miniaturización de las suturas, menor sangrado y un postoperatorio más sencillo. Este fue otro estudio que se realizó 14 años después del primero, publicado por uno también de los doctores pioneros y de los que más experiencia tienen, el doctor Rosweiler en Alemania, donde después de 15 años, con la curva laparoscópica más larga, ¿por qué fue la más larga? Porque tanto en París como en Burdeos, así como en Estados Unidos, migraron a la cirugía robótica rápidamente y el doctor Rosweiler continuó con la cirugía laparoscópica. Pero con una curva de aprendizaje tan grande nos pudo ayudar a todos para ir mejorando la técnica quirúrgica mundial. Y esto reduce las complicaciones iniciales que se tuvieron en los primeros pacientes, tanto el tiempo quirúrgico en reducción como las complicaciones propias del procedimiento. Y, obvio, se concluyeron los resultados funcionales oncológicos a corto y mediano plazo, que es obviamente la parte más importante, y han sido, en este estudio se demostró que son igual comparables con la cirugía abierta, con la ventaja de todas las reducciones de la morbilidad perioperatoria. Aquí en el estudio de los 244 cirugías laparoscópicas contra 600 abiertas, en una población bien seleccionada de bajo o de riesgo intermedio, los márgenes positivos fueron comparativos de un 13.6 en la cirugía laparoscópica a un 14% en la cirugía abierta y en los pacientes con mayor etapa clínica hasta un T3, 29% de márgenes positivos contra un 34% de la laparoscopía primero contra la cirugía abierta retropúbica. Y la recurrencia bioquímica fue similar, aunque con una media de
4 años, tanto en el grupo de cirugía abierta como con el grupo de cirugía laparoscópica. Y esto aumentó hasta al 6.1 años, 75%. Los resultados oncológicos y funcionales, como les comentaba, fueron muy similares. Las ventajas laparoscópicas, ahí sí es donde tenemos mucha ventaja en la mínima invasión, menor dolor perioperatorio, menor sangrado, menor días de estancia hospitalaria. Y si nosotros vemos todo lo que implica el costo operativo, también es menor. Sabemos que si utilizamos mayor tecnología, a veces los costos incrementan, lo reducimos tanto en el uso de medicamentos, en los días de hospitalización, en el dolor, en el uso de analgésicos, en las necesidades de transfusiones. Entonces, creo que el costo operativo al final de cuentas es más reducido. Y este estudio lo demostró claramente. Además, la comparación con series de estudios publicados después de prostatectomía radical abierta indica que no hay ningún impacto negativo en la técnica laparoscópica, esto es lo más importante, en los resultados oncológicos. Si bien tiene ciertas limitaciones, en este caso la cirugía laparoscópica, que son la rigidez de instrumentos y la posición fija del trocar, además de la reducción de la amplitud del movimiento, que todos tenemos solo 4 grados de libertad. La visión también es otra de las limitantes porque es una visión bidimensional y hay que tener buena coordinación, acostumbrarnos a la visión laparoscópica, a la visión de mínima invasión por la coordinación ojo-mano. Y otro de los limitantes es la reducción de la percepción táctil. Sin embargo, durante todos los médicos entrenados en cirugía laparoscópica avanzada para hacer este tipo de procedimientos, pues se llega a tener un control muy similar a la prostatectomía radical abierta, aunque la curva de aprendizaje es mayor. Y en cuanto a la cirugía robótica para la prostatectomía radical, a partir del 2000, que fue cuando se introdujo el sistema Da Vinci primero en Estados Unidos, fue el primer robot aprobado por la FDA, que consiste en, bueno, la consola, el carro del paciente, los brazos robóticos, que son los que vamos a nosotros conectar al paciente, y la cirugía la vamos a realizar desde la consola. Esto nos va, y además consta también de una torre de visión, donde nuestro auxiliar y las enfermeras van a poder observar y darnos un seguimiento de los pasos que vamos haciendo en la técnica quirúrgica. ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía robótica comparada con la cirugía laparoscópica? Que ya vamos a tener una visión de 3D y esto nos va a reducir las complicaciones en la cirugía prostática principalmente. Incluso, ¿por qué se los menciono? Porque el robot Da Vinci fue creado inicialmente para cirugías urológicas. Actualmente sabemos que la utilidad es grandísima y donde mayor utilidad tenemos es en huecos pequeños como el hueco pélvico, que también lo trabajan los cirujanos oncólogos mucho en las cirugías de colon y recto. Y los movimientos van a ser similares o muy semejantes a los movimientos de una mano. Es un movimiento intuitivo y la ergonomía que nos ofrece a los cirujanos es mucho mayor. Entonces la vida del cirujano también va a aumentar. Esto nada más es una muestra de lo que se puede hacer. Tenemos articulaciones de los instrumentos y a nosotros en la parte de la prostatectomía nos ofrece hacer una anastomosis y una preservación mucho mejor del cuello de la vejiga y de la uretra, y hablando de los resultados funcionales. Y sabemos que los resultados oncológicos, pues bueno, son similares a la cirugía abierta. Además de que todos los instrumentos que nosotros ya tenemos llegan a tener energía tanto monopolar como bipolar, y recientemente también hay muchos instrumentos nuevos que van a ser de utilidades como selladores de vasos de gran volumen. En la parte de prostatectomía radical lo podemos utilizar en los pacientes en los que no les vamos a hacer neuropreservación. En resumen, ¿cuáles son las ventajas de la cirugía robótica? Menor sangrado, todavía menor sangrado que la cirugía laparoscópica, menor tasa de transfusiones, esto es por los diferentes instrumentos y por las energías que podemos utilizar, menor tasa de transfusión, menores días de hospitalización y menos incontinencia y mejoría en la función eréctil, aunque, como se los comenté, no es estadísticamente significativo. Este es un estudio también, por supuesto, hay complicaciones en la cirugía robótica, en la prostatectomía, y este es un estudio que hicimos en París, en el cual participé junto con Hospital de Miami, en el Departamento de Urología.
y también en el Celebration Health en Florida, y lo hicimos también en conjunto con el Hospital de Sao Paulo de Brasil, donde cuáles son los mayores riesgos que tenemos o cuáles son los factores para presentar complicaciones también en la prostatectomía radical en cirugía robótica. Y aquí vemos que tenemos que tener una selección adecuada del paciente, las posiciones quirúrgicas adecuadas. ¿Por qué? Porque esos también nos van a llevar a cierto tipo de problemas posteriores, como son las lesiones en piel, la trombosis venosa, dañar nervios periféricos, el daño muscular y complicaciones oculares y cognitivas, esto en la parte urológica, porque nosotros utilizamos mucho el Trendelenburg a 30 grados. Entonces, la posición del paciente nos puede llevar a este tipo de complicaciones. Adecuada colocación de los puertos y cierres es muy importante para evitar complicaciones, porque cuando no ponemos o no ponemos el énfasis correcto, tanto en la colocación como en el cierre, podemos dejar puertos sangrantes que en el posquirúrgico nos puede dar sangrado sin saber de qué sitio es y tenemos que entrar a revisarlo. Y complicaciones relacionadas con la técnica quirúrgica. Esto sí va muy de la mano con la experiencia del cirujano y con la curva de aprendizaje para poder lograr ser un cirujano experto. Este es otro estudio comparado de cirugía radical de próstata robótica versus abierto. Y eso, el objetivo fue comparar. Este estudio fue publicado en el Lancet y de oncología, comparar la prostatectomía radical abierta contra la robótica, y los resultados oncológicos, como lo comentaron y como todas las series lo han demostrado, son los oncológicos son similares y los funcionales son mejores en cuanto a la función urinaria entre la cirugía robótica y la cirugía abierta. Aquí vienen todas las tablas y aquí, si bien a las 6 semanas no tenemos diferencia en ninguna de las técnicas, sí hay cierta tendencia a mejorar los resultados funcionales con la cirugía asistida por robot. Sabemos que con el tiempo estaremos todavía con mayor precisión. Cada vez vamos más avanzados en la cirugía robótica a nivel mundial y necesitamos estudios mayores donde podamos demostrar la utilidad en la parte funcional, no así en la parte oncológica, que ahí sí es completamente similar en todas las técnicas. Este igual es otro estudio publicado en la Revista Europea de Urología, donde vemos que los resultados funcionales son similares, igual tanto en abierta como en la laparoscópica robótica. Y siempre, todos los estudios nos han demostrado que en manos expertas, aún cirugía abierta, podemos tener tasas de continencia o de disfunción eréctil similares a cirugía robótica. Sin embargo, siempre hay una cierta tendencia, como lo demostramos, a que tengamos mejor tasas de función eréctil. ¿Qué más hay aparte del tratamiento quirúrgico estándar? Y tenemos que tocarlo, la terapia focal en el cáncer de próstata. Como les comenté al inicio, las más utilizadas son el ultrasonido de alta frecuencia, la crioterapia, la braquiterapia y la electroporación irreversible. Como definición, la terapia focal puede ser definida como el tratamiento de una parte específica o limitada de una región definida, de la próstata. El razonamiento para iniciar este tipo de tratamiento fue que estamos aumentando el screening, lo cual nos ha conducido a un incremento en el número de pacientes diagnosticados. Sin embargo, muchos de estos pacientes diagnosticados, estamos diagnosticando cada vez más pacientes con enfermedad de muy bajo riesgo, es decir, enfermedad menos agresiva que incluso se puede manejar con vigilancia activa. Entonces, para lograr un equilibrio entre el tratamiento radical y entre la vigilancia activa, fue lo que nos llevó o lo que llevó a los expertos que iniciaron este tipo de terapia. Los pioneros son los franceses. Se llevó al racionamiento de qué le podemos hacer y qué le podemos ofrecer a un paciente para no dejarlo ni con una vigilancia donde pueda aumentar el riesgo, ni tampoco un sobretratamiento. Entonces, hay que detenernos aquí en los tratamientos radicales y ver opciones menos agresivas y encontrar el tratamiento adecuado para cada cáncer en el momento óptimo. Entonces, ¿cómo manejar el cáncer de próstata localizado de bajo volumen? Como les comentaba, inicialmente solo teníamos vigilancia activa y tratamiento radical. Y aquí fue el área de mayor importancia para definir cuál es la utilidad de la terapia focal. La terapia focal actualmente no es un tratamiento estándar para pacientes
con cáncer de próstata localizado. Sin embargo, es el abordaje terapéutico y también coincido y concuerdo con el potencial a futuro más importante. El concepto de la terapia focal lo vamos a establecer en una lesión la más importante, que es la lesión índex. Si bien sabemos que el cáncer de próstata generalmente es multifocal y consiste en un foco dominante o uno o más focos tumorales secundarios de menor volumen, el punto es tratar la lesión satélite o la lesión índex. Las lesiones de próstata más pequeñas, por lo general, van a tener un patrón de Gleason más bajo o de bajo grado y no van a cumplir los criterios o sellos definitivos de cáncer. Sabemos que actualmente solo tenemos como definición el Gleason 6 en adelante. Anteriormente se utilizaba un Gleason 1, 2, 3, 4, 5 que prácticamente desapareció de la clasificación y por eso se dice que hay algunos que no van a cumplir con los criterios para establecerlos como cáncer independientemente de que en la pieza quirúrgica sí se puedan reportar. Entonces, tratando nosotros en la terapia focal la lesión índex o la más grande, que va a ser la más agresiva, es la que principalmente le da el comportamiento al cáncer de próstata del paciente. Es decir, nos define el volumen del tumor, el grado de Gleason, el más importante, va relacionado con la lesión satélite y el estadio patológico de la enfermedad multifocal. Es decir, el 80% del volumen total prácticamente se da en aquellos pacientes que tienen una lesión grande o satélite y es la encargada de controlar la progresión del cáncer. Aún está como teoría, porque hay dos teorías aquí muy importantes. Es decir, si nosotros tratamos la lesión satélite, aún sea un cáncer multifocal, como este tipo de cáncer va a perder a la más importante, la lesión satélite, la que va a normar el comportamiento del cáncer de próstata, las otras lesiones se pueden mantener. Esa es una de las teorías que se pueden llegar a mantener como lesiones de muy bajo riesgo y que podemos darles un tiempo de vigilancia. Y por otro lado, también está la otra teoría que cuando nosotros atacamos la lesión satélite, la más importante, alguna de las otras lesiones multifocales, aunque eran las de muy bajo riesgo, pueden agarrar el papel, pueden tomar el papel de la lesión principal y empezar nuevamente con el comportamiento agresivo del cáncer. Todavía nos falta tiempo para establecerlo o para también saber el tiempo que nos va para evitar un tratamiento radical, principalmente en pacientes jóvenes o en aquellos que tratamos de mantener una preservación funcional adecuada. Otra cosa importante para el tratamiento focal es tener un buen estudio de imagen. La resonancia magnética multiparamétrica es fundamental si nosotros queremos llevar a un paciente bien seleccionado a darle un tratamiento focal. No se puede hacer sin una resonancia magnética multiparamétrica y donde hayamos corroborado que la biopsia a la lesión satélite es la que coincide con la lesión índex. Además, la resonancia magnética multiparamétrica tiene un valor predictivo para nosotros negativo muy alto en los estudios de alta precisión, ¿no? ¿Qué esperamos de la terapia focal? Esperamos optimizar la estratificación del riesgo al diagnóstico, eliminar anormalidades dirigidas para un control efectivo del cáncer, preservar las partes del órgano que no tienen cáncer y llevar a los pacientes a un riesgo mínimo en la calidad de vida, porque todos este tipo de terapias no van a tener ningún tipo de afectación ni en la función eréctil ni en la continencia. Y nos permiten además, en caso de una recurrencia o progresión de la enfermedad, dar un retratamiento nuevamente con un tratamiento focal o terapia focal, o bien ofrecer un tratamiento radical a toda la glándula si es el caso necesario. Además, durante el seguimiento nos permite tratar toda la glándula cuando el riesgo de metástasis sea alto o significativo. Este estudio también que se realizó en Montsouris, en París, en la terapia focal para cáncer de próstata, ¿cuáles son los métodos para elegir a los pacientes? Definir aquellos pacientes cuyos tumores tengan características de riesgo bajo a intermedio, sin indicación de vigilancia activa y que no tengan una indicación limitada de terapia radical. Además, implementar el uso de una poderosa herramienta siempre es indispensable, la resonancia magnética multiparamétrica, para seleccionar la lesión que vamos a tratar nosotros como terapia focal, a la cual nos vamos a dirigir. Y seleccionar
es importantísimo hacer una buena selección de las energías. Si bien les comentaba que hay una gran variedad para tratamientos focales, como es ultrasonido de alta frecuencia, que es calor, la crioterapia, que es frío, la electroporación irreversible, que es estímulo eléctrico y que va a matar las células, tenemos que encontrar cuál es la adecuada en cada paciente. No se pueden utilizar todas para todos. Ahorita les voy a dar nada más un resumen de eso. Utilizar las energías adecuadas con cada paciente basado en características y localizaciones del tumor y cuáles van a ser las estrategias de vigilancia después del tratamiento. ¿Por qué? Es algo importante platicar con el paciente, que todos los pacientes llevados a un tratamiento con terapia focal van a necesitar biopsias en su seguimiento de por vida. Entonces, esto también es a veces incómodo, pero si vemos o valoramos las ventajas que nos llega a presentar, que es muy rápido, que es menos invasivo, que no va a tener ningún efecto en la continencia ni en la erección, pues claro que es una excelente opción. También los factores del paciente. La expectativa de vida que vamos a tomar va a ser similar a las guías, a la establecida en las guías, de acuerdo a cada etapa de riesgo. El potencial de preservación de la función sexual es una de las mejores, o más bien la más importante para elegir la terapia focal sobre otros tratamientos, obviamente en pacientes seleccionados, pero no en aquellos pacientes con ausencia de función eréctil no se deben de quitar, no se debe de reducir el escenario, aún en los pacientes que no tengan función eréctil, para llevarlos a un tratamiento focal, ¿no? Los síntomas moderados o intermedios del tracto urinario inferior tampoco son contraindicación, pero los pacientes mejor o los óptimos son aquellos pacientes con un volumen prostático de 50 mililitros. Menores a estos son los más adecuados. Sin embargo, aún en aquellos pacientes con volúmenes prostáticos mayores a 50 gramos o 50 cc, la selección dependerá mucho de la localización de la lesión satélite o de la lesión index y, en caso necesario, se puede hacer una resección transuretral de próstata previa al tratamiento radical para poder optimizar el manejo. Los factores de la enfermedad también importantes son el foco del cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que la lesión satélite ocupe el 20% de la próstata o menos son los pacientes adecuados. También se puede hacer en aquellos pacientes con mayor a 25% de la lesión satélite en los estudios de imagen, pero que estén localizados a un solo lóbulo, también se les puede ofrecer tratamiento focal y se puede ofrecer un tratamiento focal hasta en pacientes que tengan un riesgo intermedio desfavorable con lesiones pequeñas y en pacientes jóvenes. Sin embargo, lo más óptimo son los intermedios favorables, que son el Gleason 3+4 y el Gleason 6, 3+3. También de esto, dentro de los factores propios de la enfermedad, es recomendado los riesgos bajo intermedio, como les comenté, cuando esté el cáncer clínicamente localizado, con buena expectativa de vida y una sola lesión de tamaño favorable. Y una estrategia adecuada en aquellos pacientes de riesgo intermedio, tanto 3+4 como 4+3, hay que establecer bien la estrategia a seguir en estos pacientes porque son los que tienen mayor probabilidades de recurrencia a los primeros 5 años. Hay mucha controversia, por eso todavía no está establecido como un tratamiento definitivo. Y dentro de esas controversias encontramos que, si bien sabemos que por definición el cáncer de próstata es un tratamiento es una enfermedad multifocal, las teorías y hay muchos sustento, todavía nos falta tiempo en el seguimiento, pero si tratamos la lesión index, el resto de las lesiones se han mantenido en la gran mayoría de los pacientes como lesiones de muy bajo riesgo, donde la vigilancia activa nos ofrece un tiempo para volver a retratar a un paciente o para ofrecerles un tratamiento radical. Y en general, de todos los pacientes que llevamos a tratamiento, los especímenes obtenidos por prostatectomía radical, un 33 o hasta un 58% con enfermedad unifocal o bien multifocal tienen un foco tumoral solitario significativo. Entonces, sabemos que casi la mitad de los pacientes que nosotros estamos operando pueden ser candidatos también a un tratamiento focal. Y de estos, ¿cuál es el mejor? El HIFU, la crioterapia, etcétera, la braquiterapia, porque también es un tratamiento muy utilizado en Francia, la braquiterapia, que aquí en México no tenemos centros de braquiterapia para próstata. Tenemos gran cantidad de tratamientos para dar terapias focales. Sin embargo, los más utilizados es el ultrasonido, la crioterapia y la braquiterapia. Se hizo un estudio también muy grande y donde se estableció en el hospital
durante 15 años. Es la serie más grande que hay a nivel mundial, que está ahí en Montsouris. Este estudio se llamó el estudio Montsouris a la carta, el modelo a la carta. Y aquí nada más es escenificar en cuáles pacientes es la crioterapia, el HIFU o la braquiterapia. El HIFU es más recomendado en los pacientes que tienen tumores en la parte periférica, que la lesión satélite o la lesión principal se encuentra en la parte periférica. ¿Esto por qué? Porque las ondas que produce el ultrasonido de alta frecuencia es en ocasiones difícil que lleguen a la parte anterior. Sin embargo, ocurre lo contrario con la crioterapia. Los pacientes con lesiones satélites o la lesión principal en la cara anterior de la próstata son los óptimos para la crioterapia, porque el ultrasonido de alta frecuencia se establece o se da a través del recto. Por eso la energía va del recto hacia arriba. Y en la crioterapia, las agujas que nos van a dar el tipo de tratamiento se introducen a través del perine y nos permiten llegar a las zonas anteriores que no son posibles adecuadamente con el ultrasonido de alta frecuencia. Y la crioterapia no está muy recomendada en la parte posterior o en los tumores periféricos que están cerca del recto, porque tenemos que dejar un margen aún en la lesión satélite, y esto nos pudiera llegar a afectar el límite prostático con la cara, con la fase del recto, perdón, la superficie del recto, y tenemos mucho mayor riesgo de establecer fístulas rectouretrales o rectovesicales. Y la braquiterapia es óptima para aquellos pacientes que tengan lesiones en la parte del ápex. Como resultados, la terapia focal, 1 de cada 5 biopsias, todas las biopsias post-tratamiento después de una terapia focal es positiva. Como les decía, todos los pacientes llevados a un tratamiento focal deben de tener un seguimiento con biopsias. No es posible llevar un seguimiento con antígeno prostático y tampoco con imagen. Estas biopsias positivas después de un tratamiento parecen ser debido a que dejamos alguna porción de la glándula sin tratamiento, donde teníamos lesión satélite o lesión principal, y también algunas de estas van a tener el criterio de la enfermedad que es clínicamente no significativa, es decir, menos del 5% de un core positivo con un Gleason 6. La ventaja es que el retratamiento es posible manteniendo un perfil bajo de efectos adversos. Si nosotros después de un tratamiento con terapia focal llevamos al paciente, como es el seguimiento a las biopsias, y nos sale negativo, pues continuamos la vigilancia cada 6 o 12 meses, dependiendo del grupo de riesgo. Si es inmediato la presencia de biopsias positivas, podemos volverle a ofrecer un retratamiento a estos pacientes con cualquiera de las técnicas. La técnica más estudiada es el ultrasonido de alta frecuencia. La definición de éxito y falla en la zona tratada es, bueno, obviamente la erradicación de toda enfermedad agresiva o clínicamente significativa, no así como en el tratamiento radical donde eliminamos o dejamos un paciente en R0. En la terapia focal, el éxito se considera cuando los pacientes no tienen cáncer residual, que es lo óptimo, o que tienen volúmenes muy pequeños con un Gleason 3+3, que son en aquellos con biopsias de 0.2 o menos de 7 milímetros de diámetro. Y que pueden llegar a tener un Gleason máximo de 3+4, pero con lesiones muy, muy pequeñas. La falla, cuando hay volumen significativo de cáncer de próstata, con un Gleason 3+4 en biopsias con porcentaje, o perdón, con extensión mayor a 7 milímetros. Como conclusión, la terapia focal ha tomado gran ímpetu y tiene un potencial grande de cambiar significativamente, yo creo que a mediano plazo, el cáncer de próstata. Si bien nosotros como país estamos muy en pañales en este tipo de terapias, en Europa es una de las terapias con mayor auge por las expectativas que está generando, debido a que no afectamos en nada tanto la función eréctil como la continencia, y podemos tener un buen control oncológico, e incluso nos da tiempo de ofrecerles retratamientos o un tratamiento radical. Debe de ser el paciente, por supuesto, bien seleccionado, con estudios de imagen de última generación como la resonancia magnética, establecer bien que las biopsias que ya hemos realizado coincidan con la lesión satélite en la resonancia magnética, y explicarle a los pacientes el seguimiento y las ventajas. Porque también el estrés de cada uno de los pacientes, si nosotros no llevamos un control de antígeno prostático como en los pacientes llevados a tratamientos radicales, pues genera inquietud. Todas las selecciones de los pacientes tienen que ser por resonancia magnética. No se puede hacer sin resonancia magnética.
En algún momento también me tocó ver a alguien que llevó un tratamiento con ultrasonido de alta frecuencia en Guadalajara en pacientes que no tenían ni siquiera resonancia magnética y esto no es posible. Los estudios de terapia focal aún los tenemos en las primeras etapas, ya hay estudios en fase 2, pero necesitamos tener más tiempo para establecer cuál es el lugar que va a tomar este tipo de tratamientos. Aún que ya está descrito en las guías como recomendación 2B, para ciertos tipos de casos o para recurrencias posteriores a radioterapia podemos utilizar el ultrasonido de alta frecuencia y dentro de los resultados las biopsias siguen siendo esenciales. También se está buscando una opción menos invasiva porque hasta el día de hoy la única forma para poder nosotros seguir el tratamiento de un cáncer de próstata llevado a terapia focal es con biopsia. Pues bueno, por último nada más, esto sí, para terminar la plática, todo progreso es imposible sin un cambio. Y aquellos que no tienen cambios en las mentes no pueden conseguir absolutamente nada. Entonces tenemos que irnos aperturando. Creo que estamos en un grupo y en un instituto excelente con gente muy capacitada en todas las áreas. Para mí es un placer ser parte de este equipo y pues muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctor, por su plática. Fue muy buena. Y si alguien tiene alguna duda, la pueden igual escribir en el chat o pueden abrir su micrófono o algún comentario. Hola, Adal, ¿cómo estás? Hola Luis. Pues bueno, nada más, pues, bueno, muy buena plática, sobre todo por que das a conocer algo que también, pues, ha sido como novedoso aquí en Guadalajara y que tiene bien poco, y tú como coordinador de las áreas de urología robótica ahí en el Hospital Real San José, y pues bueno, eso es bastante bueno. Y sí, definitivamente yo creo que las áreas de oportunidad son el hacer grupos de expertices en todas las áreas, sobre todo en el tema, pues, de atención temprana, ¿no? Pues muchas felicidades. Muchas gracias Luis. Tú, pues bueno, a mí también es un gusto que tu instituto, que has coordinado perfectamente, estemos 2 personas certificadas, siendo tú el único cirujano oncólogo certificado en cirugía robótica, pues creo que tú mejor que nadie conoces los beneficios, porque tú trabajas mucho en la parte del hueco pélvico con el colon y recto. Y entonces entiendes los beneficios que también nos ofrece a nosotros en este tipo de procedimientos en cáncer de próstata. ¿Alguna otra duda? Hola, buenas noches, doctora Adalberto. Muchas gracias por la presentación. Y precisamente no cabe duda que la cirugía robótica cada día obtiene mayor aceptación a nivel mundial. Y como usted bien dice, en nuestro país apenas se está desarrollando en esta técnica. Básicamente mi duda, al día de hoy, ¿qué aceptación por este tipo de cirugías hay por parte de las aseguradoras? Para la parte urológica, prácticamente esta es la que tiene mayor aceptación. Ningún seguro nos rechaza un tratamiento de cáncer de próstata. Es la primera, o creo que fue la primera puerta, la que abrimos en la cirugía robótica. Principalmente fue diseñada para cáncer de próstata y de ahí vimos que tiene grandes utilidades en otro tipo de procedimientos y prácticamente para cáncer de próstata está aprobado en el 100% de todos los seguros. Ok, muchas gracias. Al contrario. ¿Alguien que tenga alguna duda o otro comentario? Creo que nada más como cierre les tengo que comentar que como instituto creo que siempre nos hemos manejado de acuerdo a lineamientos y el tratamiento
quirúrgico no es para todos. En los pacientes de alto riesgo, nada más hay que tener mucha precaución cuando no los vamos a llevar a un tratamiento multimodal. Siempre tener la opción, la mejor opción y no caer en los errores que en muchos otros lugares se cometen. Operar por operar. Hay que seleccionar bien siempre a nuestros pacientes. Para bajo o intermedio creo que no tenemos ninguna duda que es la mejor opción del tratamiento quirúrgico, pero en aquellos pacientes de alto riesgo la radioterapia creo que tiene mayores ventajas con menores efectos a largo plazo. Y pues les agradezco muchísimo que hayan estado presentes en la plática. Saben que sigo a sus órdenes, cualquier cosa que se les ofrezca. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos acompañaron. En los próximos días les haremos llegar su constancia y sería todo el día de hoy. Que pasen buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.